hablando sobre todo de la indulgencia jubilar, es decir, de las normas que concedió la Penitenciaría Apostólica para este año, pero además como con algunas ideas de lo que podría ser esa indulgencia entre nosotros en la arquidiócesis. Entonces, lo que les propongo ahora es que veamos un poquito cómo conseguir la indulgencia plenaria durante el próximo jubileo. ¿Quiénes pueden conseguir esta indulgencia plenaria? El Papa y la Penitenciaría afirman que esta indulgencia la pueden conseguir todos los fieles, siempre y cuando no estén excomulgados. Todo fiel puede lograr la penitencia y además con unas disposiciones. ¿Cuáles son las disposiciones que piden no solamente para el jubileo, sino para la consecución de la indulgencia plenaria en todo momento de la vida de la Iglesia? Primera, un verdadero arrepentimiento del pecado y del daño que hemos causado con nuestro pecado al orden de la creación, a nosotros mismos y a nuestros hermanos. En segundo lugar, la exclusión de todo afecto al pecado, que nace de la conversión y del arrepentimiento, el deseo, como afirmamos en el acto de contrición, de no pecar más. Y tercero, el ser movidos, impulsados por la caridad, por el amor, no por el egoísmo, no por el deseo de la indulgencia para mí, simplemente como algo que se acumula, que se gana, sino con el deseo de hacer el bien, porque la indulgencia se puede distribuir también, como veremos, para el bien de los fieles difuntos. Esto en cuanto a las disposiciones, en cuanto a las condiciones que hay que cumplir, que son las mismas para ganar toda indulgencia plenaria. En primer lugar, la confesión sacramental. La confesión sacramental se puede realizar el mismo día en que se realiza la obra prescrita, como veremos en un momento, o unos días antes, siempre porque, por ejemplo, en una peregrinación de un gran grupo de personas, no siempre es fácil encontrar la confesión en el momento para todas las personas que van. Entonces, la confesión se puede adelantar unos días, se puede hacer en la propia parroquia, en donde uno se confiesa regularmente, precediendo algunos días a la realización de la obra. La comunión eucarística se entiende dentro de la misa en la que se participa completa, no la comunión fuera de la misa, con participación completa. Esto es norma. Cuando uno lee el número 28 de la Instrucción General del Misal Romano, se da cuenta que en la misa no hay partes más importantes que otras. Es un solo y único acto de culto, por tanto, es participación de principio a fin y comunión dentro de esa misa en la que uno participa de principio a fin. Y tercero, la oración por las intenciones del Papa, que se realiza en el lugar sagrado en el que se cumple la obra. Esa oración por las intenciones del Papa, según las normas del Manual de las Indulgencias, que es el documento que rige la doctrina de las indulgencias para toda la Iglesia, según las normas, basta para cumplir la oración por las intenciones del Papa rezar con devoción un Padre Nuestro y un Ave María. Enseguida, la tercera realidad que los fieles que quieren conseguir la indulgencia tienen que cumplir es la realización de la obra prescrita. Es decir, toda indulgencia está unida a una obra, una visita a un lugar sagrado, una oración, una obra de misericordia. Cumplir con la obra prescrita es lo que hace que ganemos la indulgencia. Para el jubileo, precisamente, ¿cuáles son las obras prescritas por la Penitenciaría Apostólica? La primera, emprender una sagrada peregrinación. La segunda, realizar una visita piadosa a alguno de los lugares sagrados establecidos para tal fin. Y la tercera, la realización de obras de misericordia o de penitencia.
Cumpliendo con estas tres realidades, teniendo las disposiciones, cumpliendo con las condiciones y realizando la obra prescrita, todo fiel que no esté excomulgado podrá conseguir del tesoro de la Iglesia plenísima indulgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las indulgencias que son o parciales o plenarias en el jubileo, las que son concedidas para el jubileo, son todas plenarias. Remisión, perdón de los pecados, y podrán ser aplicadas en forma de sufragio a las almas del purgatorio, a los fieles difuntos. Aplicadas en forma de sufragio quiere decir como un regalo que se les hace a ellos, a nuestros hermanos difuntos, a los que están pagando todavía la pena merecida por los pecados cometidos en esta vida, la pena temporal. Es un regalo que se les hace y que ellos aceptan porque están ya salvados, porque están en purificación, porque es el don que les hacemos como iglesia y que Dios, en la doctrina de la iglesia lo afirma, lo recibe también con mucho agrado, porque es parte de la comunión de los santos, de la comunión de los fieles de la iglesia. Como ustedes ven, las obras prescritas están todas relacionadas con lugares sagrados, todas, incluso las de misericordia y de penitencia. ¿A qué me refiero con esto? Quiero hacer un paréntesis aquí para recordar un poquito la enseñanza de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia acerca de los lugares sagrados. En la tradición de la Sagrada Escritura, al menos en el Antiguo Testamento, que está recogida en el ritual de la dedicación de iglesias y altares en forma de eucología, en forma de oración, hay tres realidades que definen un lugar sagrado. En primer lugar, históricamente, digamos, los primeros lugares sagrados son piedras que los patriarcas ponían en lugares donde habían experimentado la presencia de Dios, estelas, piedras que tenían la función de recordar la presencia de Dios. Dios ha querido venir al mundo. Los dioses paganos viven fuera del mundo, viven en el cielo. El Dios de Israel ha querido encontrarse con el hombre, ha querido hacer presencia en un lugar concreto, y esta piedra, esta estela, recuerda cómo Dios ha entrado en la historia humana para realizar maravillas de salvación. Por tanto, el lugar sagrado es lugar de memoria de las obras de Dios. En segundo lugar, avanzando el tiempo, nos encontramos con la construcción del Templo de Jerusalén. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, narra la dedicación que hizo Salomón de ese templo que construyó para Dios. Y si uno lee la oración de dedicación, se encuentra con que Salomón repite y repite y repite muchas veces que es un lugar donde Dios escucha. Escucha aquí la oración de tu siervo, y cuando tus fieles vengan en peregrinación, escucha su oración y perdónalos, y cuando vengan arrepentidos, escúchalos y perdónalos, y cuando vengan con problemas, escúchalos y perdónalos. De modo que el lugar sagrado es lugar de escucha, donde Dios escucha. Y si avanzamos en el tiempo, después del siglo VI, cuando los judíos fueron deportados y no tenían el templo, apareció una institución que conocemos ya en el Nuevo Testamento, que es la sinagoga. Y en la sinagoga es el hombre el que escucha, es Dios el que habla y el hombre el que escucha la palabra de Dios, la enseñanza del Señor, de su verdad de salvación. Por tanto, el lugar sagrado es también, en ese conjunto de la mentalidad bíblica, el lugar donde el hombre escucha a Dios, donde Dios habla y el hombre lo escucha. En el Nuevo Testamento aparece Jesús y dice que Él es el templo de la presencia de Dios. Destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería al templo de su cuerpo, pero también anunció la destrucción del templo de Jerusalén y el final de estos lugares de culto que prefiguraban su misma presencia en el mundo. Y Jesucristo es quien recapitula todas las maravillas de Dios en la historia de la salvación, y por tanto es el lugar de la memoria de las obras de Dios para los fieles. Es la persona, es Dios mismo que se acerca al que sufre para escuchar su lamento, para acoger su petición. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Que vea.
es el que escucha y el que salva. Es Dios escuchando en él a sus fieles y salvando, y es el que, porque es la palabra de Dios hecha carne, el que comunica la palabra de Dios en un lenguaje que nosotros podemos escuchar, de modo que es el Dios que habla y a quien nosotros debemos atender. En Jesucristo se recapitulan todas estas realidades del lugar sagrado, y todos los que nos unimos a Cristo por el bautismo somos también templo del Espíritu Santo, y por lo mismo somos lugar de la memoria de las obras de Dios. En nosotros se manifiestan las obras de Dios, en primer lugar por la redención que hemos recibido. Somos, en cuanto unidos a Cristo y operadores de misericordia, somos quienes tenemos que escuchar el gemido de la humanidad, y somos quienes tenemos que, como profetas, anunciar la palabra y la verdad del Señor. Por tanto, las dos primeras obras, la sagrada peregrinación que llega como meta a un lugar sagrado y la visita piadosa a un lugar sagrado, se dirigen a estos lugares que son de la memoria de las obras de Dios, de la escucha de Dios, de mi oración, y de la escucha de la palabra de Dios que allí se transmite. Y las obras de misericordia y de penitencia que se hacen hacia los hermanos nos recuerdan justamente cómo Dios vive en el otro, habita en el otro, Él lo prometió, y cómo sirviendo al hermano, que es lugar de la presencia de Dios, lugar donde se manifiesta su misericordia, lugar de acogida, de escucha, ahí también nos dirigimos nosotros a un ambiente sagrado, a un lugar sagrado en el hermano. Con este paréntesis, entonces, les propongo que vayamos a los momentos precisos que nos propone la penitenciaría apostólica. ¿Cómo conseguir la indulgencia plenaria en las peregrinaciones? Entonces, emprendiendo una piadosa peregrinación hacia cualquier lugar jubilar y participando allí devotamente de algunas celebraciones. Quiero que nos detengamos en esto, que es una piadosa peregrinación. El profesor Aldo Natale Terrín que falleció en enero de este año, profesor de liturgia en el Instituto de Santa Justina en Padua, define la peregrinación como un acto anticultural, antimoderno, es decir, que choca con la realidad de nuestra cultura actual, que es una cultura que vive en el sedentarismo, pero en el sedentarismo quiere todo a velocidad, con mucha rapidez. Así funciona el mundo actual. No nos queremos mover, pero queremos que todo funcione a la mayor velocidad. Por tanto, la peregrinación choca con la cultura, y al chocar con la cultura actual, al chocar con la sensibilidad actual, es un momento de confrontación de nuestra fe, pero es un momento de confrontación también para la cultura. Es la peregrinación un espacio de agregación para crear comunidad, para fortalecer los lazos que nos unen como creyentes, y también de toma de posesión del espacio, es decir, saliendo del lugar sagrado donde se celebra regularmente la vida de la fe, y caminando por las calles, por las vías, por los pueblos, por las plazas, llevamos nuestra fe a esos lugares que tradicionalmente consideramos profanos. Es decir, es una toma de posesión desde la fe de estos lugares, un anuncio. Es una representación del viaje espiritual, del que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y del recorrido sagrado de nuestra fe, que en este mundo nos hace entender que somos peregrinos y que nuestra patria está en otro lugar. Llegar al lugar de la peregrinación, llegar a la meta de la peregrinación, nos recuerda que nosotros estamos invitados a llegar al cielo. Es más que llegar al lugar, o incluso llegando al lugar, un vivir el camino. Por eso no se hace a la carrera, por eso no se peregrina
en carro desde la puerta de la casa hasta la puerta de la iglesia. Al menos la peregrinación debería terminar con una procesión antes de llegar a la iglesia que se va a visitar. Es vivir el camino, es sentir la peregrinación, es caminar con otros, es dialogar, es rezar, es cantar. La peregrinación es un camino amplio, con un recorrido libre, no es establecido como en las procesiones de Semana Santa que decimos salida de tal lugar y llegada de tal lugar, subiendo por la carrera tal y doblando a la izquierda, es decir, un recorrido establecido. El recorrido del peregrinaje es libre, cada uno lo hace. Si, por poner un ejemplo, el lugar de peregrinación es la Inmaculada de Aguadas, uno se puede ir como quiera hacerlo, por el norte o por la Pintada o dar una vuelta más larga. Lo importante es hacer el camino y llegar, es libre. Pero también en este caminar lo que predomina es la tensión hacia el más allá. Llegando al lugar sagrado, estamos haciendo nuestro proceso de ingreso también en la eternidad. Y finalmente es un caminar común. Regularmente las peregrinaciones las organizan las parroquias con sus fieles, que puede ser hecho también en soledad. Uno puede peregrinar solo, pero la meta siempre será colectiva. No es mi peregrinación, aunque yo vaya solo, es el caminar de la iglesia reflejado en este caminar simbólico sacramental. Ahora, emprender una piadosa peregrinación hacia cualquier lugar sagrado jubilar. ¿Cuáles son los lugares sagrados jubilares? En Roma, las 4 basílicas papales mayores: San Pedro en el Vaticano, San Pablo extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. En Tierra Santa el Papa estableció tres: la Anunciación en Nazaret, la Natividad en Belén y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Y lo que nos interesa en otras circunscripciones eclesiásticas, es decir, entre nosotros, ¿dónde? En la iglesia catedral, seguramente, o en otras iglesias y lugares sagrados destinados por el ordinario del lugar. Y la penitenciaría apostólica advierte lo siguiente: para esta elección, el ordinario del lugar, el obispo, tendrá en cuenta primero la necesidad de los fieles. Es decir, que al menos, considero yo haciendo la interpretación, que al menos puedan peregrinar una vez durante el año santo, que no sea tan difícil de peregrinar, que no se pueda al menos una vez. Pero teniendo en cuenta que no se pierde el significado de la peregrinación, es decir, el caminar y el sentido profundo que invita a la penitencia y a la conversión. Por tanto, deben ser lugares suficientes, pero no tantísimos que banalicen el sentido de la peregrinación. Y en estos lugares hacia los que se peregrina, se puede participar devotamente en la penitenciaría. Enuncia cuáles son las celebraciones. Primero, participando en la Santa Misa, conclusión de la peregrinación. Y sugiere, cuando las normas litúrgicas lo permiten, misa propia del jubileo o alguna misa votiva para pedir el perdón de los pecados, por la reconciliación, por la caridad, por la reconciliación de los pueblos. Segundo, en una misa ritual en la que se confieran los sacramentos de la iniciación cristiana o el sacramento de la unción de los enfermos. Tercero, en la celebración de la palabra de Dios o de la liturgia de las horas, especialmente los oficios de laudes, vísperas o el oficio de lectura. Cuarto, en el rezo del Vía Crucis, en el rezo del Santo Rosario, o de tradición oriental, en el rezo del himno Acácistos a la Santísima Virgen María. Finalmente, en una celebración penitencial que concluya con la confesión individual de los penitentes. Es decir, hay un abanico de celebraciones para conclusión del peregrinar de nuestros fieles a los lugares que se establezcan en la arquidiócesis, que tiene que ser ofrecido con amplitud y que tiene que poder ser celebrado
tienen que poder celebrarse todas estas posibilidades con gran libertad y permitiendo a los fieles que vivan estos momentos en profundidad. ¿Qué sugerencias concretas para la pastoral de estos lugares sagrados? ¿Qué son metas de caminos verdaderos de peregrinación? Primero, ser positivamente acogedores y amables con los peregrinos, es decir, que creo yo que los lugares destinados para peregrinación tendrían que contar con un equipo de fieles que acojan a las personas, que les den la bienvenida, que los hagan sentir como en su casa, que sin montar negocios puedan ofrecer una ventica de agua, de un juguito, de no sé qué. Es gente que viene caminando, esperamos que sea así, o al menos en una procesión, que pueda ofrecer un recuerdito regalado, no cobrado, puede ser una tarjetica, ¿no es cierto? Un regalo a los peregrinos, recuerdo de la peregrinación, que sean acogedores, que la gente se sienta querida, se sienta esperada, porque eso es la peregrinación también. Vamos hacia el cielo y allá somos esperados en la casa del Padre. Segundo, ofrecerles a los peregrinos la posibilidad de concluir esos caminos que han hecho de peregrinación con cualquiera de las posibilidades anteriormente mencionadas. Esto requiere que los lugares de peregrinación tengan la preparación necesaria para celebrar cualquiera de estas posibilidades, pero requiere también, al menos para los grupos, organizar un sistema de reservas, me parece a mí, que si la parroquia del Guamal quiere peregrinar, supongamos que Salamina sea un lugar de peregrinación, pues llamamos a Jaime y le decimos vamos a peregrinar tal día, llegamos a tal hora, si coincide con la misa o de pronto si usted nos celebra unas vísperas o rezamos el rosario, ¿no es cierto? Pero un sistema de reserva de estas peregrinaciones de modo que verdaderamente se puedan sentir acogidos. Y estampita. Bueno. Y ofrecer permanentemente, con horarios establecidos, la posibilidad de la confesión, valiéndose de la ayuda de sacerdotes que puedan acompañar. La idea, decía ahora al inicio, es que la confesión se puede hacer antes, justamente para evitar que todos los peregrinos lleguen en un mismo momento a buscar la confesión, pero creo que tendrían que ser lugares donde se ofrezca la posibilidad de la confesión ampliamente. Esto en cuanto a los lugares de peregrinación. Segunda posibilidad que ofrece la penitenciaría apostólica, los lugares o las visitas piadosas a los lugares sagrados. Entonces, ¿cómo se consigue la indulgencia jubilar? Visitando con devoción, aquí sí, individualmente o en grupo, cualquier lugar jubilar. ¿Cuáles son? Entonces, las normas establecen que pueden ser o deberían ser los mismos lugares de peregrinación, los establecidos en cada lugar. Pero además de esos lugares establecidos para peregrinar, que deben ser no muchos, pero suficientes para que todos los fieles puedan peregrinar al menos una vez al año, cualquier basílica menor, iglesia catedral, iglesia concatedral o santuario mariano. Estos por derecho propio son lugares para visitas sagradas. Pero dicen también las normas que para utilidad de los fieles el obispo diocesano puede establecer otros lugares para las visitas. Cualquier insigne iglesia colegiada o santuario. Yo entiendo aquí que ustedes me ayudan a interpretar. Entiendo aquí que la redacción de las normas es hecha desde Roma y tal vez no tuvieron en cuenta las necesidades de iglesias como las nuestras. Iglesias colegiadas no tenemos, santuarios no son muchos, diocesanos, y de modo que nos quedaríamos sin la posibilidad de que hubiera unos lugares de visita
para beneficio de los fieles. Creo que aquí la idea del legislador es más la utilidad de los fieles. ¿Iglesias colegiadas son? Son iglesias que tienen cabildos de canónigos que no son catedrales. De eso queda ya muy poquito, son muy antiguas. En Europa hay muchas, pero entre nosotros pues no hay, no tenemos. Entonces, creo que aquí lo que prima es la utilidad de los fieles, es decir, que los fieles puedan hacer visitas piadosas a estos lugares sagrados, que no son todas las iglesias de la diócesis, como veremos ahora, pero sí insignes iglesias. Y también para utilidad de los fieles, santuarios nacionales establecidos por la Conferencia Episcopal. ¿A qué voy con esta idea que proponía? Es que estos lugares tienen que ofrecer cosas distintas a los de la peregrinación. ¿Qué hay que hacer allí, en estos lugares, cuando uno va de visita y no de peregrinación? Primero, realizar durante un periodo de tiempo adecuado adoración eucarística y meditación. Aquí no hay que participar en la misa, no hay que rezar el rosario, es decir, es una posibilidad, ¿no? Pero aquí la tipología es distinta, es oración, un periodo de tiempo adecuado de adoración eucarística o de meditación. Y este momento de oración, que individualmente o en grupo pueden hacer los fieles, concluye con la oración del Padre Nuestro, la profesión de fe, el credo en cualquiera de sus dos formas, e invocaciones a la Santísima Virgen María por las intenciones del jubileo. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas o las sugerencias concretas para estos lugares de acogida, para la pastoral? En la posibilidad anterior y en esta, cuando van al lugar a hacer una oración como las vísperas, pues a la liturgia de las horas o el rosario, la comunión eucarística, se supone que también se puede hacer en otro lugar como la confesión. Sí. Conviene, dicen las normas, que la confesión se puede adelantar, que conviene que la realización de la obra y la comunión eucarística sean el mismo día, pero cuando no se puede, por esto, porque yo voy a visitar la iglesia, hacer la piadosa visita en un momento que no es de misa, entonces claro que hago la comunión en la misa siguiente o en la que participo, ojalá el mismo día. Pero en cuanto a lugares que favorecen el encuentro con la misericordia de Dios y que generan esperanza, ¿cuáles posibilidades concretas deberían ofrecerse allí? Primero, como los lugares de peregrinación, ser positivamente acogedores y amables con los fieles. Todo lo que esto significa, ¿no es cierto? Siempre abiertos bastante tiempo para que los fieles puedan ir a hacer su oración, iluminados, seguros, aseados, bien aseados siempre, con empleados, las personas que nos colaboran, que no sean regañonas, que no saquen a la gente corriendo. Lugares de acogida. Ofrecer a los fieles experiencias diversificadas de oración. Entonces la penitenciaría propone la adoración al Santísimo. Ofrecer momentos de adoración en la forma ordinaria frente al sagrario, en la forma extraordinaria con exposición solemne. Deberían ser lugares donde se exponga el Santísimo Sacramento más de una vez a la semana, con espacios de hora santa, o al menos una vez a la semana, pero siempre, que los fieles lo sepan. Experiencia de oración con la liturgia de las horas, lección divina, ejercicios espirituales. Todo eso tendría que ofrecerse allí. Tercero, ofrecer itinerarios de formación, especialmente sobre los textos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica, como es la intención del Papa para este jubileo. Se gana la indulgencia participando en encuentros de formación sobre estos temas del concilio y del catecismo. Si centramos esto solamente en el SECAM o solamente en las satélites del SECAM que tenemos en la arquidiócesis, muchos fieles no podrán ir. Aquí entran también los medios de comunicación, ¿no es cierto? Participando en formaciones.
es decir, que virtualmente podría ser. Pero si hay unos lugares de acogida de estos, además de los lugares de peregrinación, donde se ofrecen estas posibilidades. Pongo un ejemplo, entre varias parroquias de la ciudad, por ejemplo, un lugar que sea central, una parroquia que sea central, pero en la que no le toque al párroco exponer el Santísimo hoy y mañana dar curso de catecismo y pasado mañana dar curso de Concilio Vaticano II y al día siguiente Lectio Divina, sino si todos los párrocos vecinos se comprometen a colaborar en este lugar con un trabajo especial para ofrecerle a los fieles de todas las parroquias que puedan llegar cuando ellos quieran libremente, entonces podemos hacer un trabajo muy bonito. Y debería también ofrecerse en estos lugares, creo yo, en momentos establecidos, la posibilidad del sacramento de la confesión, previendo la ayuda de abundantes confesores. Es decir, jornadas al menos una vez al mes, en que todos los párrocos de esas 20 parroquias vecinas se reúnan en esta y todos los fieles sepan que pueden ir allá y encuentran confesión ampliamente ofrecida durante una tarde o una noche o un día entero. Bien. Para estas dos posibilidades, la peregrinación o la visita al lugar sagrado, siempre queda la pregunta, ¿y los que no pueden? Los que están en las cárceles, los enfermos que están en sus casas y no salen, los que están hospitalizados, el personal médico que trabaja 24 horas sobre 24, los religiosos y religiosas de clausura. Pues la penitenciaría previó lo siguiente: conseguirán indulgencia jubilar con las mismas condiciones, las disposiciones y las condiciones, confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa, si unidos en espíritu a los fieles que están presentes, particularmente en los momentos en los que las palabras del Papa y de los obispos son transmitidos a través de los medios de comunicación, si en estos momentos recitan, allá donde el impedimento se los permita, el Padre Nuestro, la profesión de fe y otras oraciones conforme a las finalidades del Año Santo, ofreciendo además sus sufrimientos y dificultades de la propia vida con amor al Señor. Pastoral de medios, aquí hay un trabajo enorme. Y uno creo que se podría motivar, ¿no es cierto? Vamos a peregrinar a Salamina. Entonces los enfermitos de la parroquia que no pueden ir, habría que en las visitas que se les hacen periódicamente decirles, tal día peregrinamos a Salamina y usted a las 12 del día que va a hacer la misa, únase en oración y ofrezca sus sufrimientos y gana también la indulgencia como si hubiera ido con nosotros. Entonces siempre están todas estas posibilidades. Tercer momento, en las obras de misericordia. Dice la penitenciaría, redescubriendo las obras de misericordia y practicándolas, tanto las corporales como las espirituales, haciendo el bien. Segundo, con la emisión de actos de caridad hacia los hermanos que están en necesidad o dificultad. ¿Con qué actitud? Primero, dirigiéndose hacia ellos como si fuéramos en peregrinación hacia Cristo que está presente en ellos, con una gran caridad, movidos por la caridad. ¿Se acuerdan la tercera disposición? Movidos por la caridad. Visitándolos durante un tiempo adecuado y sirviéndolos como a Cristo. Aquí hay un trabajo enorme entonces para la pastoral de la salud, para la pastoral social, no para los delegados, ¿no es cierto? No solo para el delegado, sino la pastoral social de cada parroquia y la pastoral de la salud de cada parroquia. La motivación de todo esto tendría que movernos a nosotros a ofrecer con gran riqueza todas estas posibilidades a los fieles. Tercero, con la emisión de un doble acto de caridad por los fieles difuntos. Las normas generales dicen que la indulgencia plenaria solo se puede ganar una vez al día, todos los días, pero una vez al día. Sin embargo, para el jubileo, la penitenciaría estableció que se puede ganar 2 veces al día la indulgencia plenaria, siempre y cuando esas 2 veces se ofrezcan como sufragio por los fieles difuntos. Entonces,
aplicando la primera del día a modo de sufragio por los fieles difuntos, con cualquiera de las formas posibles, y ganando excepcionalmente en el mismo día la segunda, aplicable solo a los fieles difuntos con una segunda comunión. Es decir, comulgando 2 veces en el día, participando 2 veces en el día en la misa completa y ofreciendo, con las condiciones y con las disposiciones, ofreciendo las 2 indulgencias como sufragio por los fieles difuntos. Y, cuarto, con la participación devota en misiones populares, misiones de nueva evangelización, es la ocasión para ganar la indulgencia, tanto para los misioneros como para los que reciben o son beneficiarios de la misión. Participando en ejercicios espirituales y en encuentros de formación, como vimos ahora, sobre el concilio y sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Una vez al día, es decir, que si el curso sobre el catecismo dura 20 días, supongamos, cada día que yo participo a esta formación concreta, puedo ganar la indulgencia. No es al final del curso, es una vez al día participando en la formación. Y en las obras de penitencia. Entonces, dice la penitenciaría, con el redescubrimiento del valor de la penitencia del día viernes. Primero, absteniéndose en espíritu de penitencia al menos durante un día, ese viernes, de distracciones banales y de consumos superfluos. Las normas hablan de las distracciones que ofrecen la publicidad de masa y los medios de comunicación. Por ejemplo, se gana la indulgencia absteniéndose un día de ver Netflix o de molestar con el celular, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Absteniéndose como sacrificio, ¿y cómo cuesta? Y segundo, otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres. La penitencia, el sacrificio, el fruto de la penitencia y del sacrificio para bien de los demás. Segundo, con el sostenimiento de obras de carácter religioso o social, especialmente en favor de defensa de la vida y protección de la vida en cada una de sus etapas, así como de la calidad de la vida misma, en favor de la infancia abandonada, de la juventud en dificultad. ¿Cuántas cosas bonitas se pueden hacer en pastoral juvenil aquí, ¿no es cierto? De los ancianos necesitados, de los migrantes. Y tercero, con la dedicación del tiempo libre, la ofrenda de uno mismo, actividades de voluntariado, de interés comunitario, o a otras formas similares de compromiso personal. Todas estas son las posibilidades que ofrece el jubileo para ganar la indulgencia. Yo me remito a Pablo VI, que en el año 68 publicó Indulgentiarum Doctrina, con la cual reorganizó y actualizó la doctrina de las indulgencias según la mentalidad del Vaticano II, que al final de la Constitución Apostólica dice lo siguiente: se les recuerdan a los fieles todas estas posibilidades que están para que las usen en la libertad de los hijos de Dios. Es decir, no es una obligación, no es una carga. No sería como para decir que pereza año santo con todo este cuento de las indulgencias y más trabajo y más, ¿no es cierto? No es eso, es en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. No son obligatorias, nadie tiene que ganárselas por obligación. Sin embargo, son recordadas y son ofrecidas con caridad pastoral. Por eso el Papa Francisco en Spes non confundit, en el número 23, en el que habla de la indulgencia, brevemente, porque no habla mucho de la indulgencia, dice lo siguiente: la indulgencia permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios. Es decir, la indulgencia se convierte en un signo o en un instrumento para que nosotros podamos hacer el encuentro personal con esta misericordia ilimitada de Dios.
No sin razón en la antigüedad, misericordia e indulgencia eran términos intercambiables, porque la indulgencia pretende expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites. Siendo así, siendo la indulgencia un instrumento para descubrir la misericordia de Dios, nosotros, al menos los pastores, estamos llamados a ser intérpretes, a hacer hermenéutica de este signo de la indulgencia, para que los fieles puedan descubrir esta ilimitada misericordia de Dios. El compromiso sí es nuestro, ¿no? De ofrecer todas estas posibilidades con mucha claridad, con mucha caridad también, para que se cumpla el fin de la indulgencia, que en últimas es que lleguemos más fácilmente al cielo, que nos salvemos más fácil. Todo esto que hemos dicho se entiende solamente si creemos, como lo afirmamos todos los domingos en el credo, en la vida eterna. Si hay perspectiva de eternidad, si hay perspectiva de trascendencia, de vida eterna en Dios, si creemos en el cielo, todo esto tiene sentido. Si no, pues es más trabajo, ¿no es cierto? Pero aquí todos creemos en Dios y por eso acogemos con fe la gracia jubilar y particularmente esta posibilidad de la indulgencia. Muchas gracias.